Bueno, la categoría a desarrollar de nosotros va a ser subjetividad, intersubjetividad e identidad personal en la vida de Edith Eye. Y pues básicamente somos dos personas que constituimos el grupo, entre ellas está Angie Carolina Rojas y quien les está hablando. Como objetivo principal vamos a abordar el paso de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, identificarlo pues con algunos personajes del libro. Además, tener pues un acercamiento sobre estos conceptos, y ya un poco como para adentrarnos en eso vamos a tocar los conceptos como son subjetividad, intersubjetividad, lo intrapsicológico y lo interpsicológico, que a lo largo del semestre lo hemos visto, y en general pues dos lecturas que nos hablan un poco de eso. Entonces, en el caso de lo intrapsicológico estaríamos hablando un poco de lo individual, ya estas características que tengo yo, que aprecio a partir de lo interpsicológico, que son esas relaciones que están a mayor escala, como es la sociedad, lo que construimos actualmente, y que a su vez tiene una relación con lo intersubjetivo, que son esos significados que vamos agregando, ya sea por la cultura. Bueno, ya en otro punto tenemos que entre la relación que tenemos entre intersubjetividad e interpsicológico vienen siendo pues como esas interacciones que vemos a lo largo de la sociedad, o sea, esas interacciones que tenemos culturalmente y que pasan a ser más intrapsicológicos, y que va a ayudar a la construcción de la subjetividad. Tenemos que ambos conceptos eh, tienen pues como por medio funciones cognitivas, y además ambos también comparten pues como de contacto social, y que además vamos adquiriendo ese conocimiento por parte de esto, y uno nos sirve para comprender las cosas y el otro es como la forma o la base de darle el significado como tal. Vale, ya un poco más fuerte podemos ver que uno en la subjetividad e intersubjetividad está lo que es el sentido y el significado que se le da pues a alguna serie de acontecimientos o procesos que nos pasan, ya sea personal o colectivo. Además vemos que existe pues como un diálogo entre lo intersubjetivo y que está mediado por el relato. Bueno, entonces ya un poco eso vendría siendo como la adquisición de ese conocimiento a nivel general, que vendrá siendo intersubjetivo e interpsicológico, con algunas funciones, pues digámoslo así, los procesos psicológicos básicos, que nos dará paso como a lo intrapsicológico y a la creación de la subjetividad por parte de cada conocimiento que adquirimos, todo lo que vamos a hacer pues en nuestro diario, cómo nos va a ayudar además a comprender todo lo que nos sucede, además a tener cierta relación con el medio, en el contexto en el que vivimos, y nos va. Vale, entonces ya un poco pues ese paso que se ve de lo inter a lo intrapsicológico podemos apreciarlo ya cuando una persona a través de una experiencia o en un tiempo, espacio particular, adquiere o esas interacciones sociales de una manera no tan pasiva, sino es que va a ser un proceso que le va a generar un poco de, o sea, va a transformar y a mediatizar esto que ocurre, es como el comportamiento de una persona en dicho contexto sociocultural. Aparte de eso podemos ver que cada sujeto en un momento diferente va a comportarse a partir de la individualidad que tiene con otras personas, y va a poder ser pues un poco más afectivo, a configurarse eso en la persona. Además, encontrar puntos donde vayan de convergencia con las demás personas de la sociedad, o sea, van a tener algunas preferencias, intereses, algo en común que va a ayudar pues como a identificarse con los demás. Otro punto tenemos de que un poco ya la socialización lo vemos como un discurso, o sea, algo que nos va a construir un poco la realidad social. Además de eso, nos va a dar un sentido, ya sea
no como el sentido pues como de tal forma un significado, sino un poco más adquirir un conocimiento. Esa experiencia que nos sucede a nosotros va a ser una adquisición de conocimiento para cada uno de forma individual, pero a la vez que nos compartimos, o sea, transformamos eso y vamos a identificarnos con demás personas de la sociedad, cómo nos va a influir eso, vamos a vernos afectados por ciertos factores que existan en el contexto o nos van a favorecer ciertos puntos o aspectos. Además tenemos que el lenguaje no lo podemos, es una parte clave de este proceso, porque no nos va a servir solo como de un escenario discursivo, sino es que también nos va a generar un significado entre ambos sujetos y que culturalmente pues estamos organizados, y lo que busca es como esa adquisición de esas experiencias externas. Además podemos ver que para el proceso de esto tenemos que es pues como un complejo de interiorizar cada uno de estos aspectos para construir esquemas y realizar un propio como proceso evolutivo de nosotros mismos que nos conlleve pues a la construcción del significado, darle un sentido también pues al proceso de cambio. Bueno, ahora pues ya que definimos un poco qué es la intersubjetividad y la vamos a hablar un poco de los personajes principales del libro La bailarina de Auschwitz y cómo estos afrontaron las diferentes situaciones y en diferentes contextos. Entonces, pues los personajes principales de los que vamos a hablar y analizar un poco es pues el personaje principal, Edith Edger, su hermana Magda, su hermana Clara y su esposo Bela, y pues al transcurso de que vaya hablando pues van a surgir otros personajes. El libro está dividido en 4 partes. En la primera parte es la prisión, la segunda es la huida, y la tercera la libertad, y la cuarta la curación. Entonces, al hablar de la primera parte de la prisión, vemos un poco de que Edith cuenta cómo ella y su familia llegaron a los campos de concentración, cómo desde pequeña pues fue relegada al hecho de ser la hermana, digamos así como sin talento, la hermana en la cual no se le tenía en cuenta. Entonces estaba su hermana Clara, la cual tenía un gran don para el violín, estaba su hermana Magda, que era linda y tocaba el piano, y pues estaba ella, que bailaba, pero independientemente de eso se sentía como relegada en su familia. Pues su familia fue llevada al campo de concentración donde su mamá y su papá mueren. Entonces en esta primera parte nos cuenta un poco de cómo ella y su hermana lograron sobrevivir un año, cómo la capacidad que ella tuvo de adaptarse a este contexto, cómo varias veces ella menciona en esta primera parte cómo logró aferrarse mentalmente a diferentes cosas y diferentes personas que le hicieron permanecer y tener una actitud en la cual pudo superar cada una de las dificultades que ésta tuvo. Entonces podemos ver que su subjetividad y todo lo que ella había creado antes fueron base para que ella pudiera sobrevivir en los campos de concentración. Entonces, después de esta parte en que Edith y Magda, las cuales las dos pues estaban en los campos de concentración, ya dado que su hermana Clara viajó antes y entonces esta se encontraba en otro país, pasamos a la segunda parte, que es la huida, que fue después de un año que ellas estuvieron en el campo de concentración, pues las liberaron. Pero ahí había otro problema. Después de la liberación, a pasar 2 días, ella no se sentía libre. Había algo en su interior que no le hacía sentir libre, y eso fue como el comienzo de algo que iba a durar mucho tiempo y
que iba a afectar su calidad de vida. Bueno, hablando pues de la segunda parte, a partir de que Edith y a Magda la rescataron, Edith se casa, empieza con un hombre mucho mayor que ella, empieza a tener una familia, pero todavía había algo en ella que no la hacía sentir libre, que se sentía estancada. Entonces, un poco esto del contexto de los campos de concentración, a pesar de que ahora ya está liberada, qué es lo que hay en su interior, cómo esto afectó el interior de ella a pesar de que ella está libre. Entonces, cuando pasamos a la tercera parte, que es la parte de la libertad, y cómo ella lucha con este deseo de ser libre mentalmente, porque se siente estancada. En esta tercera parte empieza ella se casa, se divorcia porque siente que su esposo, Bela, la cohíbe de ser libre. Entonces ella empieza a echarle la culpa a sucesos de su alrededor, a personas, pero ella empieza a estudiar psicología y empieza a darse cuenta que es un proceso, que la única que se puede cambiar eso es ella. Entonces ella sigue y trata de reescribir la historia, ¿no? Entonces hace algo que en el libro es muy significativo, que es el hecho de volver a los campos de concentración, el hecho de volver al lugar donde sucedió todo, el hecho de resignificar el sitio, de resignificar lo que sucedió para ella, que eso fue algo muy importante. También en el transcurso del libro, pues algo que fue muy clave para que ella lograra el proceso de curación, fue Viktor Frankl, que fue muy significativo para ella porque le ayudó a través de su libro y a través de su experiencia a darle un nuevo matiz a todo lo que pasaba. Entonces una frase que es muy importante, que me parece que recalca mucho de eso, es la importancia pues del trabajo interno y de aprender a sobrevivir y a prosperar, de aprender a perdonarse a ella misma, de ayudar a los demás a hacer lo mismo a través de la psicología. Y cuando realizas el trabajo, ya no es rehén ni prisionera de nada, sino que es libre. Entonces, bueno, ya pasamos a la cuarta parte, que en la cuarta parte es la curación, o sea, cómo principalmente ella, se cura y logra aceptar eso, logra aceptar lo que le pasó, y muchas veces ella refiere a que ella nunca va a poder cambiar lo que le pasó, que ella nunca va a poder dejarle de importar, pero simplemente tiene que vivir con ello y aprender a sobrellevarlo. Siempre fue un trabajo de muchos años, en ella ya con hijos, con nietos, que le toma hacer esa curación, muy diferente a lo que fue Clara, a lo que fue Magda, que Clara, a pesar de que no estuvo en los campos de concentración, en el libro mencionan de que se sentía mal, se sentía prisionera, del hecho de no haber vivido una infancia, del hecho de que ella siempre tenía que cuidar a sus hermanas, del hecho de que no estuvo en los campos de concentración, pero desde muy pequeña era música, entonces tenía que trabajar constantemente. Entonces como que se saltó muchas etapas por estar haciendo otras cosas. Entonces cuando yo era una mujer adulta, se sentía prisionera de todo esto. De igual manera, Magda también, que fue un personaje muy importante, dado que acompañó a Dick en todo este proceso de los campos de concentración, desvió el proceso de curación, lo desvió y siguió su vida, pero no de la misma manera de la que Edith se curó. Entonces esto es un poco el libro nos habla un poco de la importancia de reconocer lo que nos ha pasado, de la importancia de narrarlo, de expresarlo, de sacarlo, la importancia de uno
al sacar todo eso es darse cuenta de la situación, darse cuenta de todo lo que ha pasado y darle un significado, manifestarlo de una manera diferente y así mismo pues poder uno cambiarlo, vivir con ello y tener como un proceso terapéutico mejor. Entonces, al hablar de la subjetividad, la intersubjetividad y la identidad personal, pues en la vida de Eric nos damos cuenta de la importancia que tuvo la narración y que ha tenido y que tuvo pues el hecho de ella plasmarlo y el hecho de ella darse cuenta a través de este libro. Entonces, al hablar de todo esto, nosotros buscamos un artículo, que el artículo se llama Una propuesta para el estudio de la identidad con aportes del análisis narrativo. El objetivo de este artículo es, en general, de la investigación, fue conocer los procesos de la construcción de identidad personal en adolescentes que han sido víctimas de agresiones sexuales y que asisten a un tratamiento psicoterapéutico asociado a esta experiencia a través de sus narraciones personales y así comprender el lugar que ocupa la situación de agresión sexual vivenciada en la configuración de su identidad. Entonces, este artículo pues trata de ver cómo a través de la narración estas personas víctimas de alguna violencia sexual resignifican esta violencia y le dan otra perspectiva. Entonces, con este artículo también podemos ver la importancia de lo que es la narración, el relato, la autobiografía en la terapia. Entonces, algo muy importante del artículo es que nos dice que el análisis de las narrativas de los pacientes es algo realizado también en el contexto de la psicoterapia, por lo que pudiera resultar cercano a la práctica clínica, proponiendo el uso del análisis narrativo, tanto para estudiar la historia de las vidas relatadas por los participantes en entrevistas, como para comprender el proceso de contar historias en terapia, analizando transcripciones de secciones. Junto con esto, el análisis narrativo podría ser útil para analizar el proceso de construcción de identidad a través del proceso psicoterapéutico. También puede ser beneficioso en el análisis de entrevista, en los que los pacientes elaboran narrativas del proceso. Entonces, pues el artículo nos sirve como para hilar la importancia de lo que es la narración en el proceso terapéutico, la importancia de que el paciente pueda comprender y pueda exteriorizar cada uno de los sucesos que le ha pasado. Además de servirle al paciente, también le sirve al terapeuta, porque va a poder tener como una guía y un consenso de todos estos sucesos, y va a ser como una herramienta que le va a poder llevar a que la terapia sea de una mejor definición y de un mejor resultado. Ahora, pues, en general del texto, bueno, entonces, como en síntesis de todo esto y de la subjetividad, intersubjetividad e identidad personal, pues vemos lo importante que fue la narración con fines terapéuticos y con fines personales. Y vamos a, pues, en conclusión, fue que pues, la autobiografía para nosotros como grupo nos permite observar cómo la persona construye su historial vital y sus relaciones, y con ello permite acceder a la significación de los constructos nucleares de la identidad y el sentido de sí mismo. También la persona reconstruye su pasado y se va representando a sí mismo, se va a medida, pues como mencionamos en toda la exposición, se va dando cuenta. Bueno, ya como manera ya de concluir también podemos observar que es importante pues la manera en que los contextos nos influyen también a nosotros mismos. En el caso por lo menos de que vamos a adquirir conocimiento, adquirimos las formas de expresarnos, de sentir ciertos afectos por demás personas, compartir con las distintas personas también. Entonces podemos ver que en relación pues como a lo pertinente al curso, que es muy bueno, nos sirvió mucho porque comenzamos con una idea de que éramos iguales a los animales, a ciertos animales. Ya sabemos que existe cierta diferenciación entre algunos procesos, como nosotros los procesos superiores. Además
a lo largo del curso hemos visto cómo también la narrativa como tal va a generar significación en nosotros mismos, cómo nos aporta ya sea en nuestro devenir, en todo lo que nos sucede. Y en ese punto podemos también observar que no es en general como tal que nosotros la cultura nos permea totalmente lo que somos, lo que hacemos, sino es que son dos instancias diferentes, como de que ya es algo que socialmente lo que nos contribuye, ya otra parte de lo que nosotros aceptamos de eso y adquirimos como tal, como conocimiento y destrezas. Entonces, no sé, ya es como para finalizar y muy bueno el curso. Espero por ahí vernos de nuevo, profe. Muchas gracias. Gracias.